Entonces, a partir de este momento entramos en escena. La sesión de trabajo de hoy tiene por objeto determinar, hacer un estudio de uno de los componentes que estudiamos en teoría denominado el calor. Hay una técnica en laboratorio denominada calorimetría que se encarga de determinar las cantidades de calor que intervienen en un proceso termodinámico. Esta calorimetría, pues, em, como la cantidad de calor depende de tres elementos que sería el calor específico de la sustancia, depende de la cantidad de sustancia que sería la masa y depende también del cambio de temperatura que se haya obtenido en el proceso, el delta de T. Eso es un cambio de temperatura. Por lo tanto, entonces, como intervienen tres elementos allí y la cantidad de calor, que es lo que se obtiene con ello, entonces la calorimetría se puede estar centrada para determinar cantidades de calor, o bien calor específico, o bien masa de la sustancia que está entrando en proceso termodinámico, o bien el cambio de temperatura o alguna de las temperaturas, sea la inicial o sea la final del proceso. Entonces, todo depende de la situación particular que se vaya a trabajar. Para esta socialización yo he preparado, tengo preparada estas diapositivas que quiero compartir con ustedes. Aquí compartimos diapositiva en pantalla completa y entrar en escena entonces en qué es lo que vamos a hacer para este laboratorio. Esta teoría que aparece aquí en la introducción es lo que nosotros hablamos allá en la clase de teoría el día martes. Les recuerdo que la cantidad de calor Q la representamos con una Q o delta de Q. Eso es indiferente que si es Q o delta de Q, es una cantidad de calor. Lo importante es que usted sepa que en el ámbito de la termodinámica esa Q representa es cantidad de calor. Esta cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una masa M de un cierto material de T1 a T2 es aproximadamente proporcional al cambio de la temperatura y a la masa del material. Entonces eso, decir directamente proporcional, se traduce ya en unos símbolos que se pueden expresar mediante una ecuación. Por ejemplo, si calentamos agua para hacer café, necesitamos el doble de calor para 2 tazas que para una, debido a la cantidad de agua que vamos a utilizar. En una taza, pues se utiliza una cantidad de agua y para 2 tazas, pues hay que utilizar el doble de la cantidad de agua. Si el intervalo de temperatura es el mismo, obviamente. La cantidad de calor requerida también depende del material. Por ejemplo, se requieren 4190 julios de calor para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua en 1 grado centígrado, pero solo de 910 julios para elevar en 1 grado la temperatura de 1 kilogramo de aluminio. Entonces, por eso encontramos que esas cantidades de calor que se requiere cierto material, eso depende de la estructura interna del material. Y por eso esta es una cantidad característica, el calor específico, que es la cantidad de calor que se requiere para aumentar la unidad de masa en 1 grado centígrado de temperatura. La teoría correspondiente a esto sería la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura desde T1 a T2 es Q igual a C por M por delta de T. Bien puedes escribir esto también como delta de Q. No hay problemas por eso. Q es la cantidad de calor, C es el calor específico y delta de T sería el cambio de temperatura. Para el agua vamos a trabajar con un valor en el sistema internacional de 4180 julios por kilogramos por grados centígrados. Y acá en el antiguo sistema tendríamos que eso sería equivalente a decir 1 caloría por gramos por grados centígrados. Entonces nosotros podemos utilizar este valor o este de acá, cualquiera de los dos, dependiendo las cantidades en qué unidades se encuentren.
Yo les hablé también de la capacidad calorífica, que se entiende como la propiedad que tienen los cuerpos de que al incrementar o al suministrarle cierta cantidad de energía en forma de calor, esto va a proporcionar pues un cambio de temperatura que es característico de cada sustancia. Yo les comentaba que, por ejemplo, unas varillas, tengo tres varillas, una de hierro, una de cobre y una de aluminio, que tengan la misma masa para analizar qué pasa con ellos. Si les suministramos 100 julios de energía a cada una, pues los cambios de temperatura que va a sufrir cada una va a ser diferente. Eso es debido a al tipo de material. Y a eso se refiere la capacidad calorífica, que es el cambio de temperatura que sufre cuando se les suministra cierta cantidad de energía en forma de calor. Entonces hablamos acá de la calorimetría porque el laboratorio tiene la intención es de utilizar esta técnica para calcular una de las variables que interviene en la cantidad de calor. La calorimetría es la medida de las cantidades de calor y tiene por objeto medir las cantidades de calor desprendidas o absorbidas por los cuerpos en intercambios de energía calórica, o sea, en un proceso termodinámico. En consecuencia, permite conocer el calor específico o los calores de transformación de una sustancia o la temperatura final de una mezcla o la cantidad de sustancia que interviene, que sería la masa. ¿Cuáles son los objetivos que perseguimos? O sea, las metas de aprendizaje. Toda actividad académica debe tener unas metas de aprendizaje bien definidas con el objeto de que uno al final revise si fue satisfactorio el, el encuentro o la sesión de trabajo. Nuestra meta es el de reforzar los conceptos de calor, temperatura, equilibrio térmico y aplicación de los mecanismos de la termorregulación corporal. Adquirir destreza en el manejo del calorímetro. El calorímetro es un instrumento de medición que se utiliza en laboratorio. Consta de un vaso eh, que está recubierto con una cantidad, con un material que es aislante. A ese material se le llama material adiabático. Pero ese vaso tiene en su interior otro vaso que se va a quedar aislado del exterior debido a que está recubierto por el material adiabático. Cuenta con una tapa también que va a permitir que el sistema quede aislado del medio ambiente, es decir, del entorno. Cuenta con un termómetro para registrar las temperaturas que se van dando tanto al inicio como al final, durante el proceso y al final. Cuenta también con un agitador que sería como especie de una varilla que se introduce en el seno del calorímetro para remover el líquido que se encuentra allí constantemente y permitir un calentamiento uniforme. Y el otro objetivo sería entonces determinar experimentalmente el calor específico de un sólido. En este caso vamos a utilizar unos cuerpos que no sabemos qué sustancias son, si es metal o es líquido o es digamos, algún sólido que es diferente a metal, etcétera. Para alcanzar esas metas de aprendizaje necesitamos estos elementos. Un calorímetro de mezclas con sus accesorios, como les comenté ahorita, el agitador, etcétera. Un cuerpo problema que será las sustancias de diferentes material que vamos a utilizar. Vamos a necesitar agua, una balanza electrónica para determinar la masa de los cuerpos que van a intervenir, porque recuerden que el calor específico, perdón, la cantidad de calor depende de la masa de la sustancia. También se requiere de un vaso de precipitados o beaker de 100 centímetros cúbicos o 100 mililitros. El trípode de malla de asbesto es con el objeto de calentar la muestra. Darle un baño de María, que se calienta agua a 100 grados centígrados y se sumerge allí por 5 minutos el cuerpo problema y este pues absorbe o entra en equilibrio térmico con el agua caliente y entonces también quedaría una temperatura de 100 grados centígrados, por decirles algo que es una temperatura determinada. El mechero Bunsen es la fuente de energía, la fuente de calor. El hilo
o cuerda es para sujetar la muestra y no quemarnos, porque la muestra viene a una temperatura de 100 grados centígrados y yo no puedo tomar eso con mis manos porque me quemaría. Entonces, para eso se le anexa un hilo y se suspende por el hilo y se introduce rápidamente al calorímetro. Como esto no lo vamos a hacer presencial, sino a través de un simulador que nos proporciona todos estos elementos, inclusive hasta mejor porque los elementos que tenemos en la universidad ya están deteriorados y los valores que se obtienen pues dan con demasiados errores. Entonces acá tenemos la oportunidad de hacer esto. Mire que al señalar allí el simulador EducaPlus, eso cuenta con un enlace que me manda acá a la organización EducaPlus y aquí tenemos la parte calorimetría. Aquí le puedo dar en iniciar. Inmediatamente me abre los elementos que necesitamos. Como les estaba comentando, el calorímetro es este vaso. Mire que está recubierto las paredes internas con un material adiabático. Perdón. Esta tapa pues queda herméticamente cerrada aquí, pues no permite intercambio de calor con el entorno. Es decir, se convierte entonces en un sistema aislado. Esta línea de color rojo con dos aspas aquí al final es el removedor o el agitador para estar removiendo constantemente el líquido de tal manera que haya un calentamiento uniforme. Y este elemento que tenemos acá es un termómetro digital que me va a estar registrando la temperatura en cada momento. Aquí me indican que el calor específico para el agua lo podemos tomar como 4180 julios por kilogramos por Kelvin, o también lo podemos tomar como yo les dije que había un equivalente de una caloría por gramos por grado centígrado, debido a que aquí vamos a trabajar con gramos y vamos a trabajar con grados, entonces no hay necesidad de convertir a ninguna unidad, sino que trabajamos directamente con esto. Acá tenemos 6 sustancias particulares, sustancia A, B, C, D, E y F. Esto me hace las veces de la balanza electrónica y aquí puedo elegir yo la masa de la sustancia para yo trabajar. Entonces el trabajo lo vamos a hacer, yo les voy a hacer la indicación de cómo hacer el trabajo mediante la guía. Por ejemplo, si yo selecciono la sustancia A, mire, selecciono y hice clic en el círculo que está frente a la sustancia A, inmediatamente aparece una pregunta. Calcula el calor específico de la sustancia A en julios por kilogramos por grado Kelvin. Entonces, para yo hacer ese experimento, veamos qué es lo que me indica la guía. Listo, entonces seguimos acá. El procedimiento es que si deseamos determinar en el simulador el calor específico C de un sólido de masa M, el curso de la experiencia incluye los siguientes pasos o etapas. Primero ingresa al simulador EducaPlus mediante el siguiente link que ya ingresamos. Para el cuerpo A, B, C, D, E y F en el simulador, seleccione la masa del cuerpo M y una temperatura inicial mayor a la temperatura del agua contenida en el calorímetro. Entonces, para yo iniciar el experimento, debo seleccionar primero una sustancia, la sustancia A. Le voy a seleccionar su masa. Yo voy a seleccionar una masa de 50, pongámosle 60 gramos. ¿Dónde está el 60 aquí? No, 56. Mire que cuando señalo el cursor, allí está en 60. Cuando señalo el cursor, inmediatamente pues aparece una manito. Esto me permite deslizar ese cursor para cuadrar el valor que yo requiero. Tengo una masa de 60 gramos aquí en el objeto problema, el cuerpo A. Y ahora voy a elegir su temperatura. Para elegir su temperatura también miramos acá en el termómetro. Mire que inicialmente está marcándome una temperatura de 20 grados, pero allá me dice que debo tomar una temperatura mayor a la temperatura del agua.
Eso es con el objeto de que haya una transferencia de calor debido a la diferencia de temperatura. Si están a igual temperatura, no va a haber transferencia de calor. Entonces, no vamos a poder hacer estudios del proceso. Yo le voy a colocar una temperatura, mire, el máximo de esto es 220 grados centígrados. Se lo voy a dejar allí, en el máximo. Ustedes eligen el que usted quiera. La masa de agua que se contiene en el calorímetro tiene una masa de 30 gramos. Si usted quiere, puede dejar esa masa allí de 30 gramos. Y la temperatura inicial, obsérvese que cuando yo deslizo aquí, inmediatamente me cambia la temperatura acá arriba, porque ese termómetro está registrando la temperatura a la que se encuentra el interior del calorímetro. Entonces, yo lo puedo dejar en sus 20 grados centígrados o si quieres lo puedes colocar a 30, donde tú quieras. A esto le vamos a llamar condiciones iniciales del problema. Y yo voy a anotar acá en esta ayuda, en esta aplicación, las condiciones iniciales del proceso. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Entonces aquí colocamos cuerpo problema y en paréntesis voy a colocarle que es el cuerpo A, el que estoy trabajando. Le colocamos su masa. Masa que colocamos fue de ¿cuánto? Dijimos que era de 60 gramos fue. Miremos acá. La masa es de 60 gramos para el cuerpo A. Listo, entonces 60 gramos. ¿Qué más colocamos? Colocamos que la temperatura inicial para ese cuerpo es de 220 grados centígrados. Entonces colocamos aquí temperatura inicial para el cuerpo A es de 220 grados centígrados. Bueno, esto se traduce en modo matemático y entonces nosotros debemos colocar toda esa cantidad en modo matemático para que sea coherente y tenga todo una mejor presentación. Esa es para el cuerpo problema. Ahora, para el agua del calorímetro, para el agua contenida en el calorímetro, encontramos que tomamos una masa de ¿cuánto? Masa del agua. A ver, y recordamos mirando los valores acá. 30 gramos. De 30 gramos. Listo. Temperatura inicial del agua. Temperatura inicial del agua. Mire que esto todo tiene que estar bien ilustrado para que no tengan dificultad. Dijimos que era de 20 grados centígrados, ¿cierto? 20 grados centígrados. Listo. Bueno, ya tenemos la información inicial. ¿Qué me dice ahora la presentación que debo hacer? O la guía. La guía de trabajo me dice que para el agua contenida en el calorímetro seleccione su masa mayor a la masa del cuerpo. Nuestra masa fue mayor que la masa del cuerpo. A ver, ¿dónde está la anotación? Bueno, mire, 30 gramos y acá dice 60 gramos. Bueno, si me dice que es mayor, vamos a colocarle entonces 80 gramos. Y acá en el simulador, entonces le colocamos que esa masa de agua es de 80 gramos. Vamos a seguir las indicaciones que dice la guía. 80 gramos de agua, ahí está. Seguimos entonces acá. ¿Se está compartiendo pantalla? ¿Oigo un sonido? Parece que se hubiera caído señal.
Sí, Hola. profesor. Todo bien, todo bien. Ah, bueno, listo, gracias. Bueno, continúo entonces acá con la presentación a ver qué me dice ahora que hagas. Cuarto, Profe, active dime. es que le están pidiendo acceso para entrar a la sala. ¿Y por qué si usted pertenece al grupo no hay necesidad de pedir acceso? No, es que No que algunos no están en Teams, sino que le mandaron el link. no, solamente a los que hay unos que están pidiendo solicitar de entrada, ya yo lo estoy aceptando ya. Ah, listo. Entonces, dele a aceptar allí, hágame el favor para no interrumpir Sí, acá la presentación. Gracias, Sergio. vale. Bueno, entonces continuando con la presentación, ahora me dice que active el sistema en comenzar y espere a que alcance la temperatura de equilibrio o temperatura final y registramos su valor. Entonces, cuando activamos nosotros el sistema aquí en comenzar, mire dónde está comenzar, aquí en la parte inferior derecha, debajo donde dice calor específico del agua. Le doy comenzar y mire que el sistema comienza, el calorímetro se cierra y el sistema queda aislado. Y mire qué pasa con la temperatura del agua. Este cuerpo viene a 220 grados centígrados. Listo, mire que queda totalmente sumergido y me aparece una gráfica donde va ilustrándome cómo va subiendo la temperatura del agua. Mire, inició en 20, ya va en 26. ¿A dónde se irá a estabilizar? 28,05. Ahí está, se estabilizó en 28. Mire que a partir de allí ya aparece una línea horizontal. Quiere decir que la temperatura ya no está subiendo. El tiempo transcurre, pero la temperatura no cambia, por eso queda de forma horizontal. Aquí sí está una línea inclinada ascendente porque va subiendo la temperatura. Si usted quiere, no quiere ver la gráfica, pues dele cerrar y simplemente aparecen los datos aquí. Si la quieres ver, activa aquí donde dice gráfica y puedes observar la gráfica de lo que está sucediendo. ¿Vale? Entonces, esto se le llama ahora condición final de la situación. Entonces, al final voy a registrar este dato, que es la temperatura de equilibrio. Significa que este cuerpo o sustancia A quedó a esta temperatura de 220 grados, bajó a 28,05. Y el agua de 20 grados subió a 28,05. Entonces, yo anoto eso aquí. Temperatura final de equilibrio es igual a 28,05 grados centígrados. Y como esa temperatura la alcanza el agua también, entonces vamos a copiarnos eso y se lo pegamos acá al agua, porque para el agua también se da el proceso. Y está temperatura final de equilibrio. Listo, entonces ahora, ¿qué me dice la aplicación o qué me dice la guía que debo hacer? Con este valor se puede calcular la cantidad de calor que gana el agua. La vamos a llamar Q1. Entonces vamos acá a la aplicación y con estos datos, ¿será que yo puedo calcular la cantidad de calor? Mire, ¿será que aquí de esta temperatura inicial y esta temperatura final ya se puede mirar en cuánto cambió la temperatura, ¿cierto? El cambio de temperatura para el agua fue de cuánto. Ese cambio de temperatura es el delta de T. Y es igual a la temperatura al final menos la temperatura inicial. Entonces, al final quedó en 28,05 grados centígrados menos la temperatura que tenía al inicio, que fueron de 20 grados centígrados. ¿Cuánto da esa resta? Sin necesidad de buscar calculadora, eso le da 8,05 grados centígrados, ¿cierto?
¿Y por qué dio positiva ese cantidad de el cambio de la temperatura? Hombre, porque la temperatura al final es mayor que la temperatura que había al inicio. Por esa sencilla razón. Ahora sí podemos calcular la cantidad de calor que gana el agua. Como su temperatura es más alta, entonces ganó calor. Entonces la cantidad de calor que gana el agua es, aquí voy a utilizar entonces en esta forma, donde está aquí. La vamos a llamar Q1, Q sub 1, es igual al calor específico del agua multiplicado por la masa que interviene del agua y multiplicado por el cambio en la temperatura. Ahí está. Para yo determinar esa cantidad de calor, entonces yo lo que tengo que hacer es colocar los datos de cada uno de esos valores. Y vamos a colocar entonces los datos. ¿Cuánto es el calor específico para el agua? Como estamos trabajando en gramos y en grados centígrados, vamos a utilizar el calor la cantidad de calor que dijimos ahorita, que era de 1.0 calorías sobre gramos por grados centígrados. Gramos por grados centígrados. ¿Cuánto es la masa de la cantidad de agua que interviene en el proceso? ¿Cuánto fue la cantidad de agua? 80 gramos de agua. ¿En cuánto cambió la temperatura? Mire que no es la inicial ni la final, sino en cuánto cambió la temperatura. Esa temperatura cambió en 8.05 grados centígrados. 8.05 grados centígrados. Con una calculadora hacemos la operación. Entonces, esa cantidad de calor que absorbe el agua en el proceso, en una calculadora, yo estoy buscando acá mi calculadora, sería de 1 por 80 y por 8.05. El resultado es de 644 calorías. Entonces, la cantidad de calor Q1 que gana el agua es de 644 calorías. ¿Por qué quedan calorías? Mire, este gramo que está dividiendo aquí se simplifica con este gramo que está multiplicando. Factores iguales en numerador y denominador se pueden simplificar. Ahora, este grado centígrado que está dividiendo aquí como factor puede cancelarse con este que está acá multiplicando en el numerador. Uno arriba y uno debajo se pueden simplificar. Este es C mayúscula para que se parezca al otro, porque después dicen, no, este es uno y este es otro. De hecho, esto, la aplicación esta me hace la operación fuera de aquí, de este entorno. Profe, buenas tardes. Buenas. Soy Javier Zulbarán y acabo de ingresar porque estaba teniendo un poquito de problema para ingresar, entonces no sé si me puedes repetir un poco lo que está explicando. Papi, estamos haciendo grabación y entonces al finalizar tú puedes observar la grabación. ¿Oíste? Ah, bueno, listo. Bueno, entonces ahora mire la aplicación. Aquí yo le doy que me haga el cómputo de esa operación y le doy evaluar y mire que da 64.0 calorías. Esto lo coloca así porque es que esto la caloría no la coloca como una unidad, sino como un tipo de letra y entonces lo ordena en orden alfabético. No, él no reconoce la caloría como una unidad. Si yo le coloco el término completo, pues sí va a colocar resultado calorías. Sí ve que da 644. Listo, ya hice entonces la cantidad de calor que ganó el agua. ¿Qué me dice ahora la aplicación? Determine además la cantidad de calor que cede el cuerpo problema. ¿Por qué decimos que cede?
Hombre, sencillamente porque el cuerpo estaba a una temperatura de 220 grados centígrados y al final queda en 28.05. Eso significa que se dio calor para poder bajar esa temperatura desde 220 a 28.05. Y esa cantidad la vamos a llamar Q2. Entonces nos vamos acá donde está el cuerpo problema y hacemos lo mismo que hicimos acá para el agua. Primero calculamos el cambio de temperatura. Voy a copiarme allí para colocarle acá. Y aquí no es para el agua, sino para el cuerpo problema o el cuerpo o la sustancia A. Entonces esto es, la final es 28.05 y la inicial era de 220. ¿Cuánto queda esto al final aquí? ¿Cuánto es este resultado? A ver, la aplicación me lo da, me hace la resta. Le digo que me haga el cómputo y eso me da menos 191.95 grados centígrados. Mire dónde me coloca el grado, porque esto no lo reconoce como unidad. Entonces eso tiene que hacerse manual. Listo, ya calculamos. Ahora calculamos la cantidad de calor que cede la sustancia A. Se hace el mismo proceso que se hizo acá con el agua, se hace con la sustancia A. La cantidad de calor que cede, aquí no es que gana, sino que cede la sustancia A es, ¿cómo se calcula esa cantidad de calor? Nuevamente vamos a colocar acá la formulita que tenemos aquí. Esta. Pero con las cantidades referidas a la sustancia A. Allí. Entonces, la cantidad de calor para el cuerpo A, que la vamos a llamar Q2, le cambiamos aquí, y este es calor específico para la sustancia A. Vamos a identificarlo, que es A. Esta es la masa de la sustancia A. Identificamos. Y este es el cambio de temperatura que sufrió la sustancia A. Identifique todo como A. ¿Listo? Hacemos lo mismo que hicimos con el agua. Vamos a calcular entonces esa cantidad de calor. Pero acá no sabemos nosotros cuánto es el calor específico, entonces no puedo reemplazar un valor numérico allí. Pero la masa de la sustancia A sí sé cuánto es. ¿Cuánto es la masa de la sustancia A? Dijimos que era de 60 gramos. Entonces allí colocamos 60 gramos. ¿Y cuánto fue el cambio de la temperatura de la sustancia A? El cambio de temperatura de la sustancia A fue de menos 191.95 grados centígrados. Lo colocamos allí. Entonces, obsérvese que aquí ahora yo no puedo hallar el valor de calor 2. ¿Por qué razón? Hombre, porque no conozco el calor específico de la sustancia A. Entonces, esto lo que puedo hacer es multiplicar 60 por 191.95 y colocar ese resultado aquí en un paréntesis. Pero precedido el signo negativo porque más por menos da menos, ¿cierto? Y recuerden que en teoría decíamos que las cantidades de calor que se ceden son negativas. Y por eso cuando se aplica la técnica de la calorimetría al hacer la sumatoria, eso puede dar 0 porque una cantidad es positiva y la otra es negativa. Entonces multiplico 60 por 191.95 y el resultado es de 11.517. 11.517. ¿Y qué unidades? Mira que tiene gramos y queda grados centígrados. Entonces será gramos
por grados centígrados. Y esto obviamente estará multiplicado por el calor específico de la sustancia A, que no sé cuánto es. Eso debe quedar ahí explícito porque no sé. Listo, ya tengo entonces la cantidad. Mira, no puedo encontrar un valor numérico específico, pero ya tengo una expresión para esa cantidad de calor. ¿Qué me dice la guía que hagamos ahora? Entonces, al siguiente numeral me dice que aplique la ley de la calorimetría y encuentre el calor específico del cuerpo problema. ¿Cómo voy a encontrar yo ese calor específico? Bueno, vamos entonces acá nuevamente a mi aplicación. Y acá escribimos que, perdón. Allí. Entonces, de acuerdo con la ley general de la calorimetría, se tiene que, ¿qué es lo que tenemos en la ley general de la calorimetría? Que la suma de la cantidad de calor que se gana en el proceso debe ser igual, más la suma, más la cantidad de calor que se pierde en el proceso debe ser igual a 0. Eso nos garantiza que el calor que se gana es igual al calor perdido o el calor cedido es igual al calor ganado. Ahora vamos a colocar entonces esas cantidades que resultaron de los cálculos. Aquí la cantidad de calor 1 es de 644 calorías. Más la cantidad de calor 2. Mire cuánto es la cantidad de calor 2 menos esta expresión. Entonces aquí te queda más por menos, eso te va a quedar menos, ¿cierto? Entonces vamos a quitar este más de aquí y eso te va a quedar menos. Y esto debe ser igual a 0. Esa suma algebraica debe ser igual a 0. Ya tenemos igual a 0. Mire que la única incógnita que aparece allí es el calor específico. ¿Cómo hago entonces para despejar el calor específico? Aplicamos entonces un poquito de álgebra. Este término que está aquí, todo precedido del signo menos, debe pasar acá del lado del 0 con signo más. Entonces vamos a copiarlo, control C. Y colocamos aquí 644 calorías. Debe ser igual a ¿quién? Al valor de 11.517 gramos por grado centígrados por el calor específico. Seguimos aplicando un poquito de álgebra. Este término, este factor que está aquí, está multiplicando esa expresión. La podemos mandar a dividir a 644. Entonces aquí encontramos que el calor específico para la sustancia A va a ser igual a la división entre 644 calorías y 11.517 gramos por grado centígrados. Ahora lo que hacemos es hacer la división y encontrar un resultado numérico para ese calor específico. Calor específico para la sustancia A es igual a, en la calculadora, yo tomo la calculadora y divido 644 entre 11.517 y el resultado es de 0,559173316. Que para no escribir tanto lo podemos escribir entonces como 0,056, aproximándolo. 0,056. ¿Y qué unidades quedan? Quedan calorías, las unidades de calor específico, por gramos por grados centígrados. Fíjate que esto es lo que usted va a hacer entonces en su laboratorio para las sustancias que se le asignen.
Pero yo debo contrastar esto con lo que dice la teoría. ¿Qué sustancia será esta que tiene este calor específico? 0,056. Entonces yo me voy a internet y coloco aquí calor específico. En el buscador Google coloco calor específico. Y que me busque algunas tablas de calor específico. Aquí aparece una tabla. Vamos a abrir esta tabla a ver si aparece allí el calor específico de esa sustancia que está ahí en particular. Mire, miramos acá en esta columna que es en calorías sobre gramos por grado centígrado. Aquí me aparece el hielo es 0.5 exactico. No aparece en esa tabla. Busquemos otra tabla donde aparezca otro valor. Esta tabla aquí es de, aquí parece que está, sí. Mire, aquí dice que plata es de 0,056 calorías. Aquí le di lente para que me amplíe, pero no me amplía. Bueno, entonces esa sustancia a la que yo estoy trabajando, C es, vamos a ver si la ampliamos para que la vean bien, allí. Física, plan específico, calor específico. Aquí está la tabla. Mire, aquí están los datos. Así se hace, se toman los datos. Este es un experimento. Aquí está, mire, plata. 0,056 calorías sobre gramos por grado centígrados. Entonces, la sustancia que se le asigne a cada grupo me hace el favor y hace lo mismo. Usted al final me va a identificar acá la sustancia A es plata debido a que es el calor específico de la plata es este valor que tenemos aquí. Esta es la conclusión de su laboratorio. Aquí dice, la sustancia A es plata debido a que el calor específico de la plata es este valor. Contrastado con una tabla en internet o en un texto. Si usted tiene un texto, pues búsquela en el texto, mucho mejor. Aquí en internet me parece que esto es plata. Entonces ustedes van a descubrir qué tipo de material es cada una de las sustancias que aparecen allí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta en lo que van a hacer? Porque aquí fíjese que ahí termina la explicación. Aquí vienen solo resultados y cálculos, la conclusión de la práctica y las referentes bibliográficos que se tomaron para hacer esa guía. Aquí faltó simulador EducaPlus. Hay que dar el crédito. Entonces, la guía que yo les voy a publicar a ustedes no es esa presentación. La guía que yo les voy a publicar a ustedes sería esto que está acá. Es un PDF, laboratorios. Y aquí dice guía calorimetría. Esta es la que yo les voy a publicar a ustedes, que es exactamente lo mismo que está en la presentación. Lo único es que allá está detallada por diapositiva y acá está en un texto continuo. Calorimetría en sólidos y líquidos. Aquí tenemos entonces la teoría que está ya colocada, es la misma que está por acá. El objetivo, aparecen los materiales, está el enlace de EducaPlus para que usted ingrese a hacer la práctica. Aquí están los pasos, cómo va a ir haciendo. Aquí está la aplicación de la calorimetría y finalmente indicas qué tipo de sustancia es. Como yo los tengo ustedes seleccionados por grupos de trabajo, entonces me van a hacer el favor y les voy a asignar aquí notas ya de tercer corte. Sería nuestra primera nota para tercer corte. Les voy a asignar aquí.
Esperemos que me abra la plantilla. Listo. Aquí tenemos entonces instrumentación quirúrgica. Esto me lleva acá, ese es un vínculo a la lista de instrumentación quirúrgica. Y vamos a comenzar entonces con el grupo número 1. ¿Quiénes me aparecen en el grupo número 1? En el grupo número 1 me están apareciendo estos estudiantes. Anaya Flores Samay, Arias Mejía Stephanie, Mercado Saray y Morales Giselle. Este apellido Dita es del Paso Cesar. ¿Será que Morales del Paso? Giselle está presente. Entonces, ¿qué sustancia le va a tocar a ustedes? Ustedes le va a tocar la sustancia B y C. B y la sustancia C. B, C. B y C. B y C. Listo, el grupo 1. ¿Ya tomaron nota? ¿Quién está de aquí de este grupo? Anaya, Arias, Mercado y Morales. Sí, señor. Hola. Ya tomaron nota que ustedes van a hacer su experimento solamente con las sustancias. ¿Dónde está aquí calorimetría? Yo le doy, mire, aquí le doy reiniciar, se borra todo y aparece nuevamente como el inicio. Ustedes van a tomar la sustancia B, le cuadran sus valores iniciales. En nada, ¿por qué razón? A ver. Se activó y mire que temperatura no cambia. ¿Sí ve? Activamos el 2 y quitamos el 1. Uy, aquí en el 2 está Alemán, Barrios, Calet, Fandiño, Sergio, Ortega, Dayerlis, Reales, Reyes y Ríos. Ustedes van a hacer la sustancia C y D. Es C, C y D, 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 C y D. Y vamos a quitar ese formato en amarillo que pasó ahí. Listo. Para el grupo número 3, le va a tocar entonces la sustancia. Uy, hay dos personas, Liliana y Kendi. Esto van a tomar entonces la D y la E. D y E. D y E. El grupo número 4. ¿Dónde está el grupo número 4? Ahí no hay 4. Entonces entra el grupo número 5. El grupo número 5 está Almanza, Álvarez, Fontalvo, Peralta y Rodríguez, Córdoba, Gonzalo, Arturo. Ustedes van a tomar entonces la E y la F. E y F, E y F, E y F, E y F. Listo. El grupo número 6 le correspondería ahora entonces la sustancia B y F. B y F, B y F, B y F. Al grupo número 7 le correspondería entonces la sustancia B y E.
B y E. Listo. Al grupo número 8 le estaría correspondiendo entonces la sustancia C y F. Mire que yo estoy colocando aquí los valores porque cuando yo vaya a revisar el informe, deben aparecer son los cálculos referidos con esta sustancia y ya yo tengo determinado qué es cada sustancia. Entonces, si usted me coloca una sustancia diferente a la que le tocó, pues su laboratorio no va a corresponder con lo pedido. Y vas a tener una mala nota. El grupo número 9 tendría entonces, aquí hay dos estudiantes también nada más, Mavares y Molinares, tendrían entonces la D, la B y la D. Listo. Entonces con eso ya tenemos que todos los grupos tienen unas sustancias, una pareja diferente, aunque se repite una sustancia en cada uno porque es imposible que coloquemos aquí, esto aquí, ¿qué pasó? Listo. Es imposible pues que con 6 sustancias y habiendo 9 grupos pues no se vayan a repetir. Lo que sí pueden contrastar es que, por ejemplo, los que les toca B pueden pedir información si a este grupo les dio el mismo resultado, si el cálculo les dio igual. Eso sí lo pueden hacer para contrastarlo. Entonces, eso es el laboratorio correspondiente a calorimetría y siendo las 2:59 minutos, le damos finalización al encuentro del día de hoy. Yo les agradezco mucho su compañía. Dígame. Profe, le habla Darien. Estaba viendo la nota final del corte y me parece que me quedó en 2.6. Estaba revisando la nota de los talleres y hubieron 2 notas que usted no me revisó. Sí, señor, porque ahí no le aparecen en la... No, acuérdese, yo no tenía correo institucional para hace tiempo y yo le pedí el favor a Sergio que se las enviara. Sergio se las mandó. A mí, profe, yo se las envío a usted. Déjame ver, entonces busco aquí enseguida, aquí en tu presencia. Sí. La de... Equipos. La del laboratorio de densidad y la termodinámica creo que fue. No, sí, termodinámica no hemos visto todavía nada. Termodinámica, está por ahí el nombre, no me acuerdo ahora. Será hidrostática. Eso. Hidrostática, hidrodinámica, son los dos valores que es. Acá está. Bueno, mire, aquí en los devueltos, vamos a buscar aquí donde dice el laboratorio estudio de densidad. Abrimos. Ya fueron entregados 32 trabajos. ¿Cómo dice usted que lo entregó? ¿Quién lo entregó? Sergio Fandiño. Sergio Fandiño, pero Fandiño no entregó aquí ese trabajo. Por aquí Yo no se lo lo mostró. envié a usted desde mi correo, profe, que él no tenía cómo enviarlo. Yo le hice el favor. A eso hay que buscarlos en el correo. Sí, por eso. Entonces no es ahí en la plataforma. Es que por el problema de estar enviando las cosas por diferentes medios, en algún momento se puede pasar. ¿Y para qué fecha fue eso, Sergio? Para buscar. El 20, profe, para ser exacto. 20 de abril. De abril, sí. Espere que abra entonces aquí el correo, a ver, que lo tengo aquí de casualidad, está abierto. Entonces esto es del día de hoy, ayer. Busquemos, bajemos más a buscar abril 20. De que termine de abrir todo. Parece que ya, no. Aquí en prioritarios, aquí está otro.
No, esto es acá institucional. Todo esto es de acá de jefatura de personal. Aquí no hay nada de correo de ustedes. Acá en prioritarios es que puede estar esto. Vamos a buscar para acá debajo, buscar lunes 2 de mayo, miércoles 27, martes 26, lunes 25, 23, 22, 22, 22, 22, 21. Lunes 21, virus, guía de biofísica. Aquí está María Paola, pero yo creo que ya esto yo lo revisé. Charita Andrea Pérez también. Darcy Valentina, jueves 21. Leslie Piedad, ese es de fisioterapia, la jefe de... Es el 20. Bueno, aquí comienza el 20. Aquí está Sandra, aquí está Sergio. Hidrostática y trabajo de densidad. Aquí está un trabajo, miércoles. Ese. ¿Será este? Sí. Bueno, si este se ha quedado sin revisar y ya las notas se cerraron, entonces yo tendría que revisarlo, colocarle su nota en mi planilla y entonces en la diferencia de notas que intervengan allí, aquí está Darien Álvarez. Profe, pero también yo lo mandé el mismo día que se tenía que enviar, se lo envié a su correo, pero solamente que Sergio me dijo que él lo iba a mandar porque posiblemente se lo podían revisar más a él que a mí, entonces. Entonces, mire, para el Vale. futuro, si usted no tiene todavía correo institucional, usted mejor lléveme en físico ese trabajo porque por acá se queda sin revisar. Ah, ok, profe. Yo ahora entonces reviso y le coloco su nota aquí y de aquí de este trabajo, entonces yo le asigno en la casilla que le corresponde y la diferencia de notas se la agrego entonces en el tercer corte, porque ya ahora para el segundo corte ya la plataforma está cerrada y ya no se puede hacer absolutamente nada. Y tú todavía no estás matriculado. Sí, ya tengo correo institucional, pero para ese tiempo todavía no lo tenía. Bueno, si apareciste en lista, la otra es que no estés en lista institucional. Déjame ver a ver si apareces en la lista institucional. Sí, sí estoy. Si apareces en lista. Sí, Está señor. ahí, segundo corte, instrumentación quirúrgica. Si apareciste ya te coloqué la nota ahí y ahí sí no se puede hacer nada porque ya eso está cerrado. Entonces tendríamos que colocarte la diferencia de notas. ¿Cómo es que Darien qué? Álvarez Álvarez. Altamar, el 5. El 5 te quedó a 2,6. Es posible, sí, eso pasa de 3 porque tienes los dos informes, ya eso te sube. Y hay que pasar un formatico, ¿viste? Para colocarte la nota de primer corte. Lo mismo Ok. Álvarez Samuel, tienen que hacer un formatico que yo les voy a pasar por allí para revisar cuál fue la nota y entonces podérsela ingresar aquí. Hay que hacer una solicitud a Secretaría Académica, ellos autorizan. Aquí está Martínez Kendi también. Este es Dayerlis, también hay que hacer la solicitud. Y aquí está John Ricaurte, también hay que hacer la solicitud. Eso hay que hacer una solicitud por escrito para que puedan autorizar el ingreso de esa nota del primer corte. ¿Oyó? Ok, profe. Entonces yo ahora que termine me quedo mirando y de una vez le hago su nota y si es posible le puedo colocar una aclaración ahí en la plataforma Teams para que usted sepa cómo le quedó su nueva nota. Y Ok, sepa profe. cuánto se le va a anexar en el tercer corte. ¿Oyó? Bueno, profe. Bueno, pues que tengan feliz tarde. Yo me quedo entonces aquí revisando esto mientras. Gracias, profe. ¿Vale? Gracias, profe. Bueno, pues les Gracias, deseo profe. mucho Hasta luego. éxito. Feliz tarde, feliz fin Hasta de luego, semana. profe. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.